El- la, 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 la relación que tenemos hacia Dios es muy clara. Necesitamos nosotros saber, mucha gente tiene ese conflicto del nuevo nacimiento y de todo lo que implica eso. Entonces vamos a ir tratando esto de una manera bien especial. El que ha nacido y ha conocido a Dios. Entonces, eh, en la palabra conocer, la palabra conocer en la escritura tiene varias connotaciones. La usa incluso hasta una connotación de tipo sexual, de intimidad. El escritor tiene varias, sin embargo, las dos más simples y más usadas guardan relación. La primera, que también es de uso común en nuestro lenguaje, es decir, que conocemos a una persona cuando tomamos conciencia de su existencia. De repente te presentan a alguien a ti y dicen, mira, y yo tomo conciencia de su existencia y yo creo, hablamos de conocer a tal persona, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos conciencia de su existencia. Y la segunda guarda relación a un proceso que nos permite tomar conciencia de características, atributos, capacidades, gustos, inclinaciones, etcétera, de las personas. Entonces ahí ya estamos hablando de que estamos conociendo. Entonces, tienen dos condiciones. Una es cuando tomamos conciencia de que esa persona existe. Y dos, es cuando entramos digamos, a relacionar de tal manera que empezamos a tomar conciencia de un proceso, de las características ahora de los atributos. Entonces hablamos de concepto. De hecho, hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba, pero, bien joven, recién me había casado, perdón, había nacido hasta Lisa, y estábamos arrendando una casa en Recreo, allá en Villamar. Y me recuerdo que yo tenía un autito chico, un Renault 5, un bien pequeñito, que fue el primer auto que tuve. Y lo dejaba en una boca calle. Y resulta que el, ¿cuánto se llama? El auto fue robado por un vecino. Y de repente le he presentado la denuncia y resulta que a este vecino lo pillaron remolcando el auto con un camión, con una micro, y la micro al final lo tomó la policía y en Reguero, a hacer el cuento corto, fue a dar a Reguero. Un poquito dañado el auto, pero llegan allá y me llevan al calabozo y me dice, ¿usted conoce a esta persona? Le digo, no, no la conozco, la ubico, sí, pero no la conozco. No, no tengo ni idea, yo lo vi que lo he visto ahí en el barrio, pero no más. O sea, yo quise hacer una distinción en ese instante de que conocer no. O sea, yo lo había visto cruzar una calle, lo había visto entrar a una casa, pero nunca traté con él. Entonces ahí traté de hacer la diferencia. Claro, yo no, a él no lo conocía mayormente, pero lo ubicaba. Bueno, aquí estamos en esa relación, pues, en esa idea de, de decir, que las dos condiciones de conocer, una es tomar conciencia de la existencia y la otra es saber tomar conciencia de lo que, como esta persona. Nacer, la palabra nacer conlleva la idea de la irrupción de un ser en el mundo, conocido que antes no existía y que ahora, producto de un proceso o acción, ahora existe, ¿verdad? Ha nacido tal niño porque salió del vientre de su madre. Ese sí, proceso de nacimiento es cuando el bebé entra en contacto con nosotros, ¿verdad? Hablamos de nacer, nacimiento. Previo a eso, la mujer embarazada es una persona en proyecto. Durante mucho tiempo se extendió la evidencia de un nacimiento como la aparición, el empezar a existir de un ser con un cuerpo que generalmente llamamos bebé, por su dimensión pequeña y lo indefenso ante el mundo que lo rodea. Sin embargo, Jesucristo enseña de un nuevo nacimiento que no es corporal, sino espiritual. Juan 3, diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, algo sumamente importante, pero ahí hablamos de algo sumamente complejo, porque en el nacimiento físico lo podemos entender que era lo que le pasaba a Nicodemo. El nacimiento físico lo entendía totalmente, pero no podía comprender cuando se le hablaba de nacer de nuevo a él, a su edad, porque decía yo no puedo, pero
Jesucristo enseña de un nuevo nacimiento que no es corporal, sino espiritual, un cambio interior, un, un- un renacer. Entonces ahí aprendemos otras cosas, po. Una de las cosas que aprendemos es que el Señor no parcha vida, sino las cambia, las transforma. La, cuando Jesús habla de un nuevo nacimiento, dice, "Bueno, vamos a pescar a la persona anterior y la vamos a arreglar". No, 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 no la cosa no anda por ahí. Entonces, vamos a ver el asunto de las dudas y conflictos que se generan. Vamos. Pero un poquito que está un poquito lento la cosa esta. No sé si ojalá que no se nos corte, ¿no? Eh, mm, las diapositivas. Ahí se nos fue vamos a volver a compartir. Hemos tenido perdón, estamos complicados. No, un poquito. Mm, no, y compartir. No, se nos. Ya. Vamos a hacerlo así, no vamos a hacerlo con la cosa grande, ¿no? Porque el otro se nos fue. Ya. Entonces no sé si ven ahí ya la, la pantalla, vamos a tener que ir compartiendo así, ¿no? Con el Word. Entonces la palabra nacer conlleva la idea de erupción, como ¿verdad? De un ser en este mundo. Entonces, en la comunidad cristiana evangélica siempre ha sido motivo de preocupación la idea, esa idea que es muy clara, si, la idea de si se ha conocido a Dios y se ha nacido de nuevo. Entonces, es una cosa que es constante dentro de la comunidad cristiana. Esta persona realmente se convirtió, nació de nuevo, no, no nació de nuevo. ¿Qué pasa con ella? Perdón, mi hermano, pero si se convirtió o no, y algunas veces se ponía en duda la conversión de las personas por su forma de ser, ¿verdad? Entonces ahí empieza también a, digamos, otras cosas empiezan a pelear, pues, porque eh, ¿qué, ¿qué tenemos nosotros para decir sobre la vida de otra persona? Entonces la comunidad cristiana evangélica siempre es un motivo de preocupación la idea de saber si se ha conocido a Dios o no se ha conocido, y si se ha nacido o no, o no se ha nacido o no, y juzgar la vida de las personas, de los demás hermanos. Entonces, si esta persona se nota que ha conocido a Dios, y otro no, aquí hay una duda de que esta persona haya conocido a Dios porque su forma de actuar y de andar no es conforme a una persona que ha crecido. Entonces, el conocimiento de Dios se evalúa a partir del cambio en su manera de conducirse en la vida, producto del impacto que causó la conciencia de la existencia de Dios y de saber que tiene un plan de redención eterna, llegando incluso a personas que se atreven a evaluar la conducta de un creyente y decir que tal o cual persona es un fraude o que nunca conoció a Dios, como también hay algunos que viven permanentemente preguntándose si han conocido a Dios, hay personas que tienen dudas interiores y la duda no puede ser porque esto es un camino de fe. Jesús habla fuertemente. Y ahora, ojo, porque la evaluación de alguien tampoco es un delito, ni tampoco es una cosa, una afrenta.
tampoco es algo que no se puede hacer, porque Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, Él nos dio un patrón de evaluación y ver, que tiene que ver con los frutos de las personas. Dice, por los frutos los conoceréis. Entonces nosotros podemos mirar, bueno, esta persona no tiene buenos frutos, su vida no, y cuando hablamos de fruto es lo que va esparciendo alrededor, ya sea de lo que afecta a otras personas, de lo que él mismo produce, de cómo es bendición para las personas y para la obra, cómo él transmite, muchas cosas, ¿no? Evaluar cuando hablamos de fruto es, en resumidas cuentas, un fruto bueno es un fruto que trae bendición a los que nos rodean, a la sociedad, al mundo, a todo lo que nos rodea, a toda la existencia de Dios. Y un fruto que trae destrucción, maldiciones y sufrimiento, una fruta que trae ese tipo de cosas. Bueno, entonces estamos hablando que conocemos que no es parte del plan de redención de Dios, que no es parte de lo que Jesús planteó, no es parte del Evangelio, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, sí, el Señor nos dio pautas de evaluación. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y Él dice, ningún árbol malo da buenos frutos, ni algún árbol bueno da malos frutos. O sea, hay un punto de evaluación, hay un punto. Pero vamos ahí, en este contexto evangélico, hay gente que duda de su salvación, tiene duda. ¿Seré salvo? ¿Haré conocido a Dios? Y ahí entramos en un punto complicado, porque eh, lo que nos une a Dios, lo que nos conecta con Dios, lo que nos tiene llegado a Dios es la fe. Nuestro punto de conexión con Dios es la fe. Y la fe no conlleva duda. La duda produce confusión. De hecho, cuando Jesús está tratando con Pedro ese caminar por el agua, que en este caso no se trata de una fe, ahí no se trata de una fe en creer la existencia de Dios, ni creer en Dios, sino que creer en la acción de Dios. Entonces cuando Pedro le dice al Señor, quiero ir, permite que yo pueda ir a ti, bueno, Jesús lo invita a venir y él empieza a caminar en el agua, pero la circunstancia que le rodea, el viento, el mar y todo eso, empieza a ejercer un efecto de duda en su corazón. Y inmediatamente el efecto milagroso, escuché esto, el efecto milagroso de lo que estaba haciendo el Señor en la vida de Pedro, se ve anulado y Pedro empieza a hundirse. Entonces el reproche que tiene Jesús es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, la duda no es totalmente contraria a la fe y la duda produce un efecto de aniquilación de la obra milagrosa de Dios. La aniquila. Y la mayoría de las veces que Jesús se enfrenta a los milagros en el Evangelio, su frase típica es, tu fe te ha salvado, tu fe te ha levantado. O sea, eh, el punto de gracia es la fe. Y la fe se va desarrollando, la fe es como un granito de mostaza, tan chiquito, pero se va potenciando, o sea, tiene un potencial de crecimiento. Uno no parte con una fe grande, sino que uno va desarrollando fe con el conocimiento del Señor. Entonces aquí tenemos un punto gravitante, que es la fe, la fe. Dice la Biblia que también sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eh, entramos en esto que hemos estado conversando, diciendo. Es las dudas que tienen algunas personas con respecto a si han conocido a Dios. Entonces, como también dice, hay algunos que viven permanentemente preguntando si han conocido a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar que he conocido a Dios? Y ahí de eso se trata la temática que estamos hablando. Yo puedo saber si he conocido a Dios, yo puedo saber si he nacido de nuevo. ¿Hay alguna cosa que se diga sobre este nuevo nacimiento? Pero también hay personas que ante las luchas, tentaciones y caídas consideran la autenticidad de su nacimiento en Cristo Jesús, se desconcierten y no hayan respuesta en lo bíblico, sino en su propio razonamiento. Entonces hay personas que, bueno, no, yo no debo saber, y eso es una cosa constante de que algunas veces los pastores tienen que enfrentar esta acción que tienen algunas personas de su duda y que, no, pastor, es que yo no merezco, porque yo soy un pecador,
porque yo he caído. O sea, la idea es que tú no caigas, que tú cada vez te fortalezcas más, pero tus caídas no te alejan de Dios, ni tampoco te quitan el favor de Dios, ni tampoco te someten a una condenación, sino que la idea es que tú vayas recuperando, o sea, levantándote, eh, te vayas reconciliando con Dios conforme a lo bíblico. Entonces, cuando tú tienes alguna duda en tu corazón de lo que está pasando en tu vida contigo, no tienes que estar buscando en tu propio razonamiento, tú tienes que estar buscando la Biblia, que dice la Biblia de lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Hay personas que son más fuertes, personas que arrastran una inclinación al pecado fuerte y es una lucha que tienen que dar y una lucha que tienen de crecimiento que tienen que dar, porque a medida más Dios vaya haciendo una acción interior, más nos vamos alejando de las caídas y de las tentaciones, pero esto tiene que guardar la relación con Dios, no guarda con relación con alejarme. Entonces, si yo veo que caí, en vez de alejarme, tengo que acercarme a Dios, porque Él va a ser la fortaleza para ir venciendo la tentación y otras cosas. Si yo me alejo por un sentimiento de culpa, se me empeora la situación, se me empeora. Entonces, nosotros no podemos buscar respuesta en nuestro razonamiento, sino en la Biblia. Entonces, hay personas que se desconciertan y no hayan respuesta a lo bíblico, sino en su propio razonamiento. Y debemos tener respuestas bíblicas que nos permitan fundamentar muy bien nuestro nacimiento y conocimiento, que nos permitan fundamento. Nosotros basamos la vida en nuestros fundamentos y no en nuestros sentimientos. Nunca olvide eso. Nosotros basamos nuestra vida en fundamentos bíblicos y no en sentimientos personales o emociones. Las emociones no son malas, son un aspecto que hizo Dios, pero las emociones no fundamentan vida. Las emociones son cambiantes, me puedo sentir contento, me puedo sentir agradecido, me puedo sentir despreciado, me puedo sentir infeliz. Son sentimientos y emociones. La emoción a veces me embarga cuando veo algo malo. Muchas veces la gente actúa por emoción. La emoción la lleva a decir cosas, a tomar decisiones. ¿Cuántas veces yo lo he visto? Ay, yo voy a hacer, estoy tan tocado por esta situación que yo voy a hacer esto, esto, otro, voy a ordenar esto, otro, y después de la persona se da cuenta que no cuenta con los medios o no cuenta con la aprobación para poder hacer lo que emocionalmente. Entonces nosotros caminamos en el fundamento, no por emociones, es fundamental. Debemos, nuestra vida se fundamenta en la palabra de Dios. Y las emociones van y vienen. No significa que tú tienes que negar tus emociones, pero no puedes vivir y basar tu vida en tus emociones, sino en los fundamentos de la palabra. Entonces, necesitamos tener respuesta bíblica que nos permita fundamentar, ¿verdad? Muy bien nuestro nacimiento y conocimiento. Entonces, me siento así, me siento perdonado hoy día, o me siento... No, la palabra de Dios es clara en esas cosas. Entonces, él dice muy bien nuestro nacimiento y conocimiento cuenta con Jesucristo y poder saber por el mismo Señor cuál es la evidencia que nos permite entender si le conocemos y si hemos nacido de nuevo. Y que esta palabra sea la promada, la cual evaluamos, confirmamos o arrepentirnos y corregirnos, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios va a ser un plomo y vamos a darnos cuenta cuán desviada está nuestra vida de esa pomada. Y ahí tenemos que ver si evaluamos y confirmamos que estamos bien o nos arrepentimos y corregimos, ¿verdad? Consideremos el siguiente texto, amados, dice, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo repito, todo aquel que ama es nacido de Dios, nacimiento, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fundamental, fundamental. Lo voy a repetir este texto porque aquí tiene la respuesta tan clara, tan precisa. ¿Cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? ¿Cómo me doy cuenta que he conocido a Dios? Miren, Juan,
en 1 Juan 4, 7, 8 lo dice claramente. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ahora, el amor de Dios no es algo que producimos nosotros. No podemos producir el amor de Dios nosotros. Tenemos esa capacidad, esa facultad. Entonces, miren lo interesante, porque todo lo que somos es una cosa que tiene que tener conciencia usted, es de Dios. Todo lo que somos viene de Dios. No hay nada que no sea de Dios. Todo, todo viene de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente en esto es que todo lo que nosotros somos viene de Dios. Entonces la Biblia dice, el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Como también la esencia de Dios es la luz. Dios es luz. Cuando comprendemos esta verdad, entendemos que una de las dádivas o dones más importantes que se nos puede conceder es el amor y que solo Dios puede conceder. La capacidad de amar no viene de hombre alguno, por lo cual la manifestación de amor verdadero en cualquier lugar, con cualquier persona, no es más que la evidencia de la acción de Dios. No, no es que tú produces amor. Tú puedes producir amor filial, amor erótico, amor de pareja, amor como decía, pero no amor de Dios, amor, eh, el ágape. No puedes producir tú un amor verdadero que solamente es la acción de Dios. Entonces, cuando una persona manifiesta amor, es la evidencia de la acción de Dios. Por eso dice la Biblia, el que ama ha nacido, ah, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios. El amor, esta frase revela la necesidad absoluta de entender que no solo la esencia de Dios es el amor, sino también que el amor mismo le pertenece. Por lo cual, toda manifestación de amor verdadero viene de Dios. Ningún hombre puede amar si Dios no le concede la capacidad de amar. Estamos hablando del amor, este amor de Dios, amor desinteresado, manifestación de amor que no tiene que ver con amor natural. Amor natural es amor a los hijos, amor natural es amor a los padres, amor natural es amor de pareja, eso es amor natural con el cual nacimos. Pero no el amor de Dios que sobrepasa todo amor, ¿verdad? Que manifiesta su grandeza. Así no debemos confundir la que a todo hombre se le ha otorgado la forma natural y desde su nacimiento la capacidad de amar de forma filial, de hermano o familiar, de forma de eros, de esposo, amor de hombre, no ha podido preservar. El, que el amor que el hombre no ha podido preservar, ni hacer crecer en el tiempo, sino que se ha manchado de asesinatos, separaciones, enemistades, divorcio. El perfecto amor viene de Dios. El amor perfecto denota. Una de las armas más poderosas que el creyente tiene para vencer al diablo es el amor. Porque el diablo no conoce ni entiende el amor que proviene de Dios. Y tampoco puede anticipar el poder del amor, ya que fue absolutamente despojado del amor de Dios. Entonces es interesante porque el diablo puede anticipar acciones, puede saber cuáles son tus tentaciones, pero el diablo no puede anticipar las acciones de amor, ni las puede conocer. Es un arma secreta que tenemos nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La Biblia dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero lo más importante de esta declaración es que dice todo que ama, y todo es todo, no solamente los que están afiliados a una denominación o manifestación religiosa. Esto es absolutamente revelador, ya que bajo este precepto muchas de los que pertenecen a congregaciones religiosas deben considerar seriamente su vida, porque la falta o ninguna manifestación de amor en su vida pone en una real duda su nuevo nacimiento, como su encuentro o conocimiento de Jesucristo. Y por otro lado, hay personas que sin tener un conocimiento teológico de Dios, manifiestan un amor tal que nos hace pensar que por, que por un medio desconocido a nosotros y que pertenece a los misterios de Dios, conocen a Dios y han nacido de Dios. Pero aunque para algunos les resulta imposible, la manif- ¿por qué, por qué es importante? Porque de alguna manera los creyentes creen que tienen el monopolio del conocimiento de Dios y de la transmisión de ese conocimiento. Escuche esto,
No creen que Dios no puede hacer de otra manera que no sea a través de los creyentes. A la iglesia se le encomendó la gran comisión de entregar las buenas nuevas de Cristo Jesús a las personas, pero creen que la iglesia es la única que es capaz de manifestar a Dios. No, no se pone a pensar de que Dios se puede dar a conocer de alguna manera y a quien Él quiere y de la forma que Él quiera, y dar a conocer a Cristo de la manera que Él quiera. De hecho, ya se están dando situaciones como los países musulmanes, donde la gente está conociendo a Dios de una manera donde no ha intervenido la iglesia directamente o parte de las congregaciones. Entonces, la iglesia de Dios se lo componen los creyentes. Pero hay gente que cree que sí, que la única lugar son las congregaciones. La manifestación de Jesús de la vida de las personas no necesariamente cumple con el patrón de experiencia y la tradición que tenemos y que muchas veces nos impide ver la obra de Dios en las personas. Sin embargo, la Biblia nos enseña una forma clara de saber quién es quién. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aleluya, esto es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. La claridad que hay en esta declaración que viene a confirmar lo anterior quita toda duda y falsa interpretación. El que no ama sencillamente no ha conocido a Dios sin ambigüedad alguna, independientemente de a cuánta trayectoria eclesiástica tenga o al conocimiento bíblico que demuestre, sino que no manifiesta amor. Si no manifiesta amor, sencillamente no ha conocido a Dios. Por lo cual debemos procurar con fervor tener ese amor y perfeccionarnos en él. Por lo cual debemos considerar con mucha atención cualquier sentimiento o acciones contrarias que tengan contra mi hermano o prójimo. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y es fundamental frente a su duda. Yo he conocido a Dios, bueno, ahí te da la respuesta clarita. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y después viene la gran complicación. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Qué es el amor? Y hemos hablado tantas veces del amor, que el amor no es un sentimiento, es una acción, es una reclamación. Aquel que dice que ama y no acciona en función del bien de otra persona, no ama. Vamos a considerar otros textos antes de terminar. Dice en Juan 4:6, dice, y nosotros hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Juan, mismo Juan dice, el que permanece en amor. En Juan, en segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Aquí dice que el amor se manifiesta, el amor a Dios se manifiesta cuando andamos en los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a ver otro texto ahí en Romanos, por ejemplo. Ustedes dice, porque no adulterarás, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Escucha esto. El amor no hace mal al prójimo. Así que, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Corintios dice, no conocemos, el amor es sufrido, es benigno. Este es el amor de Dios. ¿Ah? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando nosotros decimos que el que ama ha conocido a Dios, ha nacido y conoce a Dios, bueno, alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es ese amor? Aquí estamos dando ejemplos claros. Estamos fundamentando que el amor es una acción. Si usted se da cuenta, eh, en Romanos son acciones concretas. Dicen, no adulterarás, no matarás, no untarás, no harás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo. Cuando yo procuro no hacer esas cosas que afectan a mi prójimo, la muerte, el adulterio, el hurto, entonces yo estoy amando. Y después vamos más allá. Si usted se da cuenta, en Corintios 13, el amor es sufrido, sufrir es verbo, es benigno, benignidad. El amor no tiene envidia, tener, envidiar. El amor no es capcioso, gastarse, son todos verbos. Entonces usted se da cuenta que
la manifestación del amor son acciones hacia Dios y hacia las personas. Efesios dice, 3:7 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios, el amor de Dios, y es Dios el que nos provee su amor. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, es un amor perfeccionado en el conocimiento, en las acciones, porque para amar necesitamos saber cómo amar. Entonces, vuelvo, el título que tiene este estudio es el que ha nacido y conoció a Dios. Entonces, para responder esas dos preguntas que siempre ha sido una complicación para las personas. Entonces, vamos, para terminar de cerrar esto, dejar bien claro es esto. Dice que en Juan 14 dice, y nosotros hemos conocido y querido el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. ¿Ya? Y eso son cosas. Pero vamos un poquito antes al texto que es un texto principal, que es el que más me gustó. O sea, más que más, más que gustarme más habla de la pregunta que nos estamos haciendo ahora. Amamos a unos a otros porque el amor es de Dios. ¿El amor de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces cuando en Juan 1:6, 1:12 dice que los cuales no son de sangre y carne, sino de Dios, nacido, nacimiento. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero aquel que no ama no ha conocido a Dios. Y es una cosa que tenemos que tener presente. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir hoy día. Y que vamos a